Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de San Junior. Vamos a avanzar con el circuito RLC. Bueno, en este caso ya tiene una fuente, es decir, esta, pero básicamente se puede denominar sin fuente, puesto que nos interesa justo cuando la activación se dé del interruptor, este interruptor de aquí, en el tiempo C sub 0, lo cual va a dejar al circuito puramente sin fuente. Entonces, para empezar necesito ciertas condiciones iniciales. Recordamos que vamos a analizar un circuito RLC sin fuente, para lo cual necesitamos corriente inicial y tensión inicial en el momento en que se conectó el circuito. En este caso, en el tiempo es igual a 0. Ahora, ¿cómo inicia el funcionamiento? Bueno, primero el circuito está abierto y lo que tenemos es esto. Recordamos que el análisis de un circuito para corriente continua, en este caso nuestra fuente que tenemos aquí de 150 voltios, ahí está, recorre a través de la primera resistencia, después tiene este lazo y ojo aquí, como se encuentra en un circuito expuesto a corriente directa, necesitamos que a la larga, es decir, cuando se tiene a la larga conectado este tipo de circuito, el inductor y el capacitor se confortan o se van a comportar como un cortocircuito para este y un circuito abierto para la capacitancia. Por lo tanto, si este lo dejamos como un cortocircuito, básicamente es un cable, esta resistencia aquí, y de este lado obviamente el capacitor funcionará como circuito abierto, así, es decir, no hay necesidad de dibujar estas líneas, puesto que la parte del capacitor no deja pasar corriente, puesto que está abierto. Entonces lo que tenemos es este circuito puramente con 300 ohms, 200 ohms de este lado, y sabemos cómo poder calcular la corriente que circula a través de esta resistencia, que es la que nos va a interesar. Entonces, ¿cómo la calculamos? Pues simplemente con ley de Ohm, son 150 voltios sobre la suma de ambas resistencias, porque están en serie, que me da 500, y esto nos daría lo siguiente, nos daría 0.3 amperios. Esto es una condición cuando el circuito está así, antes de activar el interruptor. Ahora, esa condición la voy a poner aquí, puesto que me estoy dando cuenta que justo en el momento en que se cierra este interruptor, todo va a cambiar. Sin embargo, como estos elementos son capaces de guardar corriente, recordamos, esta corriente circula así, por lo tanto, va a pasar por la bobina dicha corriente. Y esta corriente que pase por la bobina se va a quedar ahí guardada justo en el instante en que yo cierre el interruptor. Esa corriente llamada I sub L, en el instante, en este caso en el instante 0, va a ser exactamente igual a la última corriente que transitó en el circuito. Y la última corriente que transitó pues es la de 0.3 amperios. Estas condiciones van a servir a mí para saber cómo resolver el circuito en la parte del análisis de la malla RLC en paralelo. Ahora, ¿qué otra condición tengo? Bueno, tengo el voltaje también al cual está expuesto dicho circuito. El voltaje que es único, que es en paralelo. El voltaje en el tiempo sub 0, ¿cuánto va a ser? Cuando yo gire este interruptor, este tipo de elementos va a quedarse con una cierta cantidad de voltaje. ¿Cuánto va a ser ese voltaje? Pues va a ser un voltaje absorbido exactamente por la resistencia de 200 ohms. Aquí va a ser el voltaje en el tiempo 0 sobre la resistencia de 200 ohms. ¿Por qué en esa resistencia? Puesto que de aquí se sala, o mejor dicho, saca la ramificación en paralelo. Entonces necesito un divisor de voltaje para rápidamente saber cuánto voltaje absorbe la resistencia. Sin embargo, pues esto lo puedo saber más fácilmente de la siguiente manera, con ley de Ohm. Ya sé que son 0.3 amperios los que circulan, multiplico por 200 ohms y me daría automáticamente la tensión, que sería de 60 voltios. Es decir, esta resistencia tendrá una caída de tensión de 60 voltios. Ese va a ser el voltaje inicial que va a estar expuesto al circuito RLC, porque cuando yo gire el interruptor a tiempo igual a 0 sucederá lo siguiente. Vamos a ver ahora sí. Vamos con el análisis que nos interesa. Este es el análisis a largo plazo del circuito antes de girar el interruptor. Sin embargo, cuando lo giro, cuando switcheo esta parte, esto se conecta, todo esto queda en una malla, en este caso va a quedar mi malla RLC, y ¿qué estoy haciendo con esta terminal? Y la fuente prácticamente con la resistencia, la estoy cortocircuitando de esta malla. Y al momento de que yo cortocircuito, puesto que no hay nada aquí,
esto automáticamente lo que se cortocircuita se anula de la malla, queda fuera de mi malla de análisis. Entonces cuando yo gire este interruptor, lo que voy a tener es un cortocircuito entre esta fuente y esta resistencia, por lo cual puedo omitir tranquilamente. Estoy ya cerrando este interruptor y lo que dejo al momento de cerrarlo pues es esta ramificación, este tipo de circuito, con esos valores que tenemos ahí. Por lo tanto, tenemos ya mis condiciones iniciales antes de que se activó el circuito, para eso me sirvió la ramificación anterior, y ahora sí, podemos comenzar a hacer nuestro análisis. Recordemos que lo que necesitamos aquí son dos frecuencias, la frecuencia alfa, que es igual a 1 entre 2 RC, y la frecuencia omega, la frecuencia resonante, que es 1 entre la raíz de LC. Vamos a obtener ambas frecuencias. Entonces vamos con la frecuencia alfa. La frecuencia alfa sería 1 entre 2 por la resistencia, que son 200, por la capacitancia, que son 20 nanofaradios. Acá voy a poner nada más 20 nano. Y hay que recordar que 20 nanofaradios, pues prácticamente tiene un exponente. Viene siendo, recordemos, es mili, micro, nano. Nano es por 10 a la 9. Entonces si pongo 20, sería 20 exponencial a la menos 9 o por 10 a la menos 9 en este caso. Ahí está. Por 200 por 2 y luego el inverso de eso para poder calcularlo. Esto me da una frecuencia de 125.000 radianes o 125.000 kilo radianes por segundo. Esto me da 125.000 como resultado. Sin embargo, yo lo voy a dejar en 125 kiloradianes. Ahí está la frecuencia. Vamos con la otra frecuencia, la omega. Esto es 1 entre 5 mili. Recordamos que acá son 5 mili. Recordamos que son acá 20 nano. Y a eso se le extrae una raíz cuadrada. Entonces hay que hacer esa operación. Tendríamos de nuevo los 20 nano, 20 exponencial a la menos 6, a la menos 9, perdón, por 5 exponencial a la menos 3, que son los mili, y luego extraemos la raíz cuadrada y luego hacemos el inverso. Esto me da 100.000. El resultado es 100.000, por lo tanto lo voy a poner como 100 kiloradianes sobre segundo. Y ya tengo mis dos frecuencias. Entonces, tenemos la frecuencia, en este caso neperiana, que son 125 kiloradianes, ya sabemos las unidades de este tipo de frecuencias, y omega, que son 100 kiloradianes sobre segundo. Obviamente aquí ya tenemos valores más prácticos, no como en circuitos imprácticos. Acá ya tenemos valores razonables en cuanto a los valores que existen comercialmente reales en el mercado. Entonces podemos ya calcular este tipo de frecuencias. Normalmente son valores muy típicos dentro de los circuitos que analicemos realmente. Entonces ya tenemos las frecuencias como primer paso. Vamos ahora a obtener nuestra solución, nuestra función. Recordemos que este circuito tiene como función de voltaje, que depende del tiempo, la solución A sub 1 exponencial a la S1 de t más A sub 2 exponencial a la S2 de t. Ahí está. Necesito, obviamente, S1 y S2. ¿Cómo calculamos las S1, 2? Cualquiera de las dos, pues es menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cuadrada. Entonces vamos a hacer esto. En este caso sería menos alfa, que vendría siendo menos 125. Todos son miles, entonces el resultado va a ser en miles. Puedo dejar los kilos aparte. Más menos, acá sería 125 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da esto. Voy a hacer primero esto de acá, sería 125 cuadrado menos 100 cuadrado, me da 5625, saco la raíz, me da 75 y tengo menos 125 más menos 75, ya evaluada la raíz cuadrada también. Entonces me doy cuenta que una frecuencia S sub 1 sería menos 125 más 75 y la otra frecuencia S sub 2 sería menos 125 menos 75. La primera frecuencia me daría un valor de menos
¿Cuánto sería acá? Menos 50. Ahí está. Y la segunda frecuencia es una suma de negativos, me daría menos 200. Entonces tenemos ya nuestros valores S1 y S2 respectivamente. Los vamos a poner aquí también. S1 sería igual a menos 50, S sub 2 sería igual a menos 200. Ahí está. Con lo cual, bueno, ya puedo borrar esto. Ya vimos incluso en videos anteriores cómo derivábamos estas funciones, cómo derivábamos las fórmulas matemáticamente hablando. Ahora simplemente las aplicamos, que es el caso de este problema. Después, lo que tenemos ya aquí es básicamente que tengo la función de voltaje. Sin embargo, como va a ser voltaje en el tiempo sub 0, bueno, ahorita primero vamos a ponerla así. Voltaje del tiempo sería A1 exponencial S1 vale menos 50. Lo colocábamos 50t más A sub 2 y S sub 2 que vale menos 200. Ahí lo ponemos, menos 200t. Ahí está. Ahora, ya tengo mi función muestra. Para saber el resultado real sería evaluar A1 y encontrar A1 y A2. Para encontrarlo, hacemos lo siguiente. Ya vamos hasta aquí la mitad del método. Ahora vamos con la otra mitad. Utilizamos las condiciones iniciales. Primero, la de voltaje. Vean, voltaje en el tiempo 0. En este caso, si yo pongo voltaje en el tiempo 0, que es igual a 60 voltios, la ecuación se transforma en lo siguiente. Si este voltaje valorado en el 0, en el tiempo 0 vale 60, pondría yo 60 voltios. Y sé que el instante en cuanto vale 60 voltios es tiempo igual a 0. Entonces, sustituimos el tiempo igual con 0. Sería A sub 1 exponencial 0 por 50 a la 0 más A sub 2 exponencial a la 0 por 200, 0. Sabemos que todo número a la 0 vale 1, por lo tanto 1 por A1 me queda así y 1 por A2 me queda de esta manera. Lo cual vemos que tenemos esta ecuación aquí marcada. Es una ecuación que me va a ayudar a deducir A1 y A2. Vamos ahora con la siguiente condición. La siguiente condición habla de la corriente que transcurre en el circuito, que es de 0.3 amperios. Para saber la corriente lo que hacemos es derivar la función que tenemos aquí. Derivando esto encontramos lo siguiente, vamos a ver. Derivando obviamente con respecto al tiempo, ahí está, encuentro aquí de este lado que sería, derivando esto sería menos 50 A1 e a la menos 50t. Recordamos cómo derivamos funciones exponenciales. Acá sería menos 200 por esto, sería menos 200 a 2 exponencial a la menos 200 de t. Ahí está. ¿Y para qué derivamos esto? Porque necesitamos y conocemos que la derivada, en este caso, en el capacitor, ¿qué sucede? La corriente en un capacitor está dada por C diferencial de V con respecto al tiempo. Si lo ponemos exactamente cuando el tiempo vale 0, la derivada numérica, si yo la despejo, se pasaría dividiendo. Ahí está. La derivada numérica de la tensión con respecto al tiempo, que es básicamente esto, si se dan cuenta, en el circuito, va a ser igual a I de C sobre C. Sin embargo, ¿cuánto vale I de C? Vamos a ver. La corriente del capacitor no hay otra más que la corriente que se queda guardada al inicio del circuito, puesto que los 0.3 amperios se quedan guardados aquí, gracias a la bobina. Recordamos que este almacena corriente, mientras que el capacitor almacena voltaje. Entonces son conceptos que no debemos de olvidar. Si la bobina almacena corriente, 0.3 amperios, al momento de que ya no hay fuente, obviamente la resistencia ya no tiene corriente tampoco. Y acá prácticamente la corriente por la resistencia vale 0. 0 más 0.3, que son la ley de corrientes de Kirchhoff, me da la corriente del capacitor, que no va a ser otra que 0.3 amperios. Por lo tanto, si quiero saber la derivada numérica, pondría yo 0.3 sobre la valor de la capacitancia, que son 20 nanofaradios. Y esto me daría la derivada numérica en el instante t igual a 0. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver. Sería 0.3 entre, y acá serían 20. Ojo aquí, exponencial a la menos 9. Esto es importante. Me daría un valor gigantesco. Nos da 15 millones prácticamente. Es decir, la derivada numérica en ese instante prácticamente son 15 millones. Entonces, vamos a ver. Tendría yo que poner acá, así, 15
sería 15 millones, sería 15 por 10 a la 6. Vamos a dejarlo así. Y esto es igual a, prácticamente, recordemos, como es el tiempo igual a 0, 0 vale esto, exponencial a 0 vale 1 y me transforma en esto, menos 50 a 1 menos 200 a sub 2. Y tengo la otra ecuación. Ahí está. Pues ya tengo prácticamente todos los datos importantes del circuito. Simplemente nos falta ver la solución de las ecuaciones. Entonces ya todo lo tenemos aquí. Mi sistema de ecuaciones de cierta manera está de la siguiente forma. Sería A1 más A2 igual con 60. Y de este lado sería menos 50 A1 menos 200 A2 igual con 15 por 10 a la 6. Lo que decía que eran 15 millones. Ahí está. Es lo que me dan los datos. Entonces, este es mi sistema importante y vamos simplemente a resolverlo. Es un sistema puramente algebraico, con lo cual encontraré los valores de A1 y A2 ya respectivamente. Entonces vamos a hacerlo, pues sí, vamos a hacerlo de la manera manual para que no haya ningún problema. Agarramos la ecuación de abajo y despejamos A1. Sería 15 por 10 a la 6. Despejándolo sería más 200 a 2 entre menos 50. De esta manera, ¿no? Me quedaría. Ahora, esto se puede simplificar obviamente. Sería esto entre 50. Me daría 300.000. Es decir, A1 esto es igual a 300.000 menos, o bueno, acá es menos también, menos 200 entre 50, 4 a 2. Ahí está. Ahora, este valor lo metemos en la primera ecuación, tal como el método de sustitución, y me daría lo siguiente. Menos 300.000 menos 4A2 más A2 igual a 60. Simplificando me quedaría esto que me quedaría menos 3A2 igual a 60 más 300.000. Entonces, hacemos esto. 300.000 más 60. Y todo esto entre menos 3. ¿Sí? Este menos 3 pasaría dividiendo, ojo aquí, ahí está, ahí está. Sería entonces A sub 2, el valor de A sub 2 me daría de menos 100.020. Ahí está, 100.020, de esta manera. Vamos con el valor de A sub 1 para finalizar el ejercicio. Bueno, ya borré aquí la ecuación. Bueno, simplemente metemos el valor de A sub 2 aquí y listo. Tendríamos automáticamente el valor de A sub 1. Vamos a meterlo todo. Voy a meterlo todo. Este valor aquí y simplificar todo esto. Sería el valor que es ese, que es negativo. Sería por 200. En este caso sería luego más 15 millones. Ahí está, todo entre menos 50. Y el resultado son 100.080. Ahí está, el resultado, acá lo voy a poner, son 100.080. De esta manera, listo. Entonces podemos ya borrar esto, que únicamente es la herramienta de la solución. Y podemos decir que nuestro circuito corresponde a la función siguiente. Si yo quiero encontrar el voltaje en cualquier instante del tiempo, lo que aplicaría sería esta función, que sería A1, que vale 100.080, vamos a poner así, exponencial a la S1, que es menos 50 de t, más A2, que vale, en este caso, menos 100.020, entonces cambia el signo, sería menos 100.020, exponencial a la menos 200 de t. Y listo. Esta es la función que corresponde a dicho circuito RLC sin fuente, en paralelo. Ya resolvimos un circuito muy similar anteriormente. Este es mucho más largo. Ojo ahí con los pasos, ya los esquematizamos. Pasaremos a hacer ejercicios un poquito cada vez más complicados. Si les agradó el video, la información fue útil, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.